En contacto directo en la Radio Nacional de Colombia, damos la bienvenida a el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Somos procuradores. Sonia y Gary, muy buenas tardes, ¿cómo están? Jimena, Sonia, buenas tardes. la había extrañado. Ay, tan divina, es un placer volvernos a encontrar en este espacio. Bienvenida. Tardes, muchas gracias. Gracias, Jimena. Hoy tenemos un programa bien, pero bien especial. Pero primero le vamos a dar los saludos a los oyentes. Les damos la cordial bienvenida al programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, Somos Procuradores, un espacio dirigido y pensado para y por los ciudadanos. Les recordamos que las líneas para comunicarse con el programa son en Bogotá al 2200-727 y la línea gratuita 018-118-959 en el resto del país. También nos puede escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co o los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @PGN, todo en mayúsculas, _col, y en Facebook, Procuraduría General. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Yes, sir. This is the people who like you run down. You don't know. The sweetest food is and just some Providence got. Nothing can compare with that. Caribbean new style. Than that. Anywhere you go, so long as San Andres, you book up plenty people that could run on the best. You go pan the north, you go pan the south. That all the run down them talking about the sweetest thing from Fiwi Island. No other can compare with Dakar. The sweetest thing San Andres. Sí, señores, vamos a hablar hoy del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el más pequeño en extensión de los 32 que estableció la Constitución de 1991, pero sin lugar a dudas, uno de los que conquistó el corazón de los colombianos. All right, yeah, man, welcome to the new roots. Old Providence new roots. New South from Providence Island. Yeah, man, Caribbean music. All right. Jeremiah. Sing it. San Andrés, Providencia y Santa Catalina, un archipiélago o conjunto de islas e islotes, se encuentran ubicados sobre una plataforma volcánica del Caribe suroccidental, a unos 720 kilómetros del noreste de la costa colombiana y a 110 kilómetros de la costa nicaragüense. Este territorio tiene una población que ronda los 80.000 habitantes. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo Departamental y la Oficina de Control y Circulación de Residencia, OCRE, en el año 2017 ingresaron al archipiélago 998.763 visitantes. En 2016 habían ingresado menos de 61.400 personas que esta cifra. Al oído del ciudadano. La Procuraduría General de la Nación solicitó hoy a la gobernadora encargada de San Andrés, Sandra Howard, la declaratoria de emergencia ambiental y sanitaria. Estas y otras noticias con Fabiola Niño. Ante la grave crisis en materia de salud que enfrenta el departamento de San Andrés por el deficiente tratamiento, almacenamiento, transporte y disposición final que da el Hospital Central a los residuos peligrosos, la Procuraduría instó a la Gobernación de San Andrés, Santa Catalina y Providencia a declarar la emergencia sanitaria y ambiental en la isla. Para el Ministerio Público es urgente la puesta en marcha de acciones encaminadas a cumplir con la política de gestión integral para el manejo de los residuos hospitalarios, que incluyan medidas operativas, financieras y administrativas para el seguimiento del almacenamiento, monitoreo y disposición final de este tipo de sustancias infecciosas y peligrosas. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra el alcalde distrital de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez, porque presuntamente favoreció a José Gregorio Mercado, uno de los aportantes económicos de su campaña, con un proceso de contratación directa en febrero de 2016 y quien al parecer estaría inhabilitado por excederse en el monto permitido por la ley para beneficiar una campaña electoral y luego contratar con la administración municipal.
Por celebración indebida de convenios interadministrativos por más de 36.000 millones de pesos, la Procuraduría confirmó la destitución de los exgobernadores de Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio y John James Fernández López, a quienes impuso una inhabilidad de 11 y 10 años respectivamente. La Procuraduría abrió investigación y suspendió por 3 meses al capitán Mauricio Octavio Jojoa Paz y a los tenientes Beninemán Leyton García y José Manuel Quintero Ferreira, personal de custodia y vigilancia del Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario INPEC, adscrito a la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, Quindío, por presunta violación a los derechos humanos. La Procuraduría Regional busca establecer si el personal de guardia participó en la agresión física de la que fueron objeto 2 internos, a quienes el Instituto de Medicina Legal les dictaminó una incapacidad provisional por 15 y 55 días. La Procuraduría formuló pliego de cargos a Rodolfo Hernández Suárez, actual alcalde de Bucaramanga, por presuntas irregularidades relacionadas con el nombramiento de Manuel Francisco Azuero Figueroa, quien al parecer no cumplía con los requisitos para ejercer el cargo. Azuero Figueroa se desempeñó como profesional universitario y asesor de la alcaldía de Bucaramanga y presuntamente suministró datos inexactos y documentación con contenidos que no correspondían a la realidad. Damos la bienvenida, somos procuradores, al delegado Gilberto Blanco. Él es el delegado ambiental. Bienvenido. Sonia, un saludo muy especial para ti, para la mesa y para todos los oyentes. Qué rico tenerlo en este espacio de los ciudadanos. Procurador Blanco, usted y el delegado Luis Adolfo Díaz Granados, el delegado de la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, firmaron una carta a la gobernadora encargada de San Andrés. ¿Qué los llevó a hacer esa petición? Efectivamente, luego de una visita que tuvimos en el departamento de San Andrés con un equipo técnico que se desplazó al archipiélago, constatamos que hay una deficiente prestación del servicio de salud, aunado fundamentalmente a una pésima disposición de los residuos hospitalarios que, como se sabe, se trata de sustancias peligrosas. ¿Pero qué lleva a la Procuraduría a solicitar esa emergencia puntualmente? Bueno, hay un tema que por supuesto hace parte de la competencia de la delegada para asuntos de salud, pero en lo que tiene que ver con el asunto ambiental, verificamos que esa indebida disposición de residuos hospitalarios se está mezclando con los residuos ordinarios, plásticos, desechos orgánicos, y esto puede generar filtraciones en los acuíferos que pueden contaminar el agua con el que cuenta San Andrés. Pero adicionalmente está generando vectores entre esos ratones y mosquitos que puede conducir al pueblo de San Andrés a una pandemia. Delegado Gilberto, para que los oyentes tengan mayor claridad sobre este tema, ¿cuál es el tratamiento que los hospitales deben dar a los desechos que genera esa actividad? Como lo decía hace un momento, ciertamente estos residuos son muy peligrosos por la toxicidad que tienen. Entonces requiere de unos hornos especiales y en algunos casos específicos de neveras especiales que puedan ser trasladadas, pero no pueden bajo ninguna circunstancia mezclarse con los residuos ordinarios. Contémosle a los oyentes qué está pasando en San Andrés en este momento. Como les decía, por ejemplo, en el tema de salud, estamos viendo un pésimo manejo de los protocolos, los gases no se están manejando con la atención debida, tampoco contamos en este momento con un comité de seguridad de pacientes, y los insumos con el que se cuenta en el único hospital, entre otras cosas, son absolutamente críticas. La Procuraduría hablaba de que los desechos estaban en canicas en la parte de atrás del hospital. ¿Qué pasa con las temperaturas en San Andrés? Las altas temperaturas, por supuesto, son otro factor de riesgo, pero hemos podido constatar, porque entre otras cosas son las noticias que tenemos a través de la Procuradora Regional allá y de la judicial ambiental que tenemos en San Andrés, que se están entremezclando, donde hemos encontrado residuos de sangre, de placenta, juntándose con otros residuos ordinarios que están siendo depositados en el relleno sanitario Magic Garden. Cuidado, no diga prostitución infantil o trabajo sexual adolescente o joven. Utilice términos como explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El uso inadecuado de estos términos podría responsabilizar a las víctimas de su propia explotación e invisibilizan a los explotadores sexuales.
If you're bubbling, bring it, everybody, hear this thing. Procuraduría al Derecho. Y siguiendo con el departamento de San Andrés, el Tribunal Administrativo ordenó proteger el parque de Yoniquí. Mauricio Lombo con las noticias de esta Procuraduría al Derecho. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, pidió replantear el esquema de protección de los líderes y defensores de derechos humanos y pensar en una política pública con mecanismos de defensa colectiva y no individual. En el foro Retos y Balance de la Política de Protección y Derecho a la Vida de Líderes y Lideresas Sociales Étnicos, el jefe del Ministerio Público advirtió que la muerte de un solo líder social es indicador de un fracaso del Estado. Eso es lo que no tenemos que permitir. Aquí no se trata de reducir esto a la mínima expresión, se trata de acabarlo. Se trata de no permitir el exterminio de los líderes y las lideresas sociales. El Procurador General solicitó una ruta de revisión de los mecanismos de protección individuales y colectivos para constituir una mesa nacional de protección que pueda presentar al Gobierno Nacional una propuesta seria y razonable. Por solicitud de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina amparó los derechos colectivos al goce de un medio ambiente sano y la existencia de un equilibrio ecológico en Yoniquí. El tribunal aceptó la petición del Ministerio Público en defensa de la salubridad, medio ambiente sano y la protección de áreas de especial importancia ecológica y ordenó a la Corporación Autónoma Coralina que en el término de 6 meses actualice el plan de manejo ambiental de Yoniquí Regional Park y que en coordinación con la Dirección General Marítima aseguren que el número de visitantes no exceda la capacidad de carga en el área. Al acoger la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal Administrativo de Quindío protegió a los habitantes del municipio de Pijao y ordenó la adopción de medidas urgentes ante el riesgo de emergencia por deslizamientos y avalanchas que presenta esta localidad. El tribunal ordenó a la Corporación Autónoma del Quindío gestionar y apropiar los recursos necesarios para poner en marcha las recomendaciones que identifique el estudio hidroeléctrico que actualmente está en proceso de elaboración. Luego de una conciliación en la Procuraduría General de la Nación, la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca Santander logró un ahorro superior a 84.000 millones de pesos en un proceso de liquidación contractual. La conciliación lograda permitió dar por terminada la concesión para el recaudo de evidencias electrónicas de infracciones de tránsito, en la que el reclamante exigía una indemnización por un poco más de 96.000 millones de pesos. La gestión del Ministerio Público permitió que las dos partes lograran un acuerdo y fijaran la liquidación del contrato en 12.000 millones de pesos. See the sunshine on my window. See the clothes hung on the line. Feel the wind bringing the sea spray. Dancing. I'm in paradise. Give thanks every day. I'm in paradise. Give thanks every day. 'Cause I can feel the heat. Saludamos a esta hora a los oyentes que siguen el programa de Somos Procuradores a través del dial 99.5. 3:44 de la tarde. Estamos con el procurador delegado para asuntos ambientales, Gilberto Augusto Blanco. Delegado, ¿qué significa para el fallo del Tribunal Administrativo de San Andrés que protege el parque de Yoniquí? Cari, efectivamente Yoniquí es para San Andrés y para Colombia una de las joyas turísticas que tenemos en el país. Es un callo que cuenta aproximadamente con 44 hectáreas, de las cuales unas 32 corresponden a vegetación pura. Y en una de las visitas que hizo la Procuraduría General de la Nación al archipiélago, constató que estaban dinamitando el callo. ¿Y por qué dinamitándola? Porque de acuerdo con los estudios de la capacidad de carga que en este momento tiene, ella estaba habilitada para que entraran al día 750 personas y estaban entrando más de 1.600, es decir, más de la mitad. Y eso, por supuesto, estaba generando un riesgo inminente, no solamente para la sensibilidad de ese ecosistema, sino para los mismos turistas, porque en su momento constatamos que ni siquiera existía un muelle. Entonces las personas llegaban en condiciones de poca seguridad porque se bajaban de las lanchas con las posibilidades de cortarse las manos, los brazos, etc. Y eso nos motivó a que presentáramos el año pasado una acción popular y que felizmente tuvimos en una primera oportunidad una decisión que concedió medidas cautelares. Acabamos de obtener una sentencia favorable en la medida que se accedieron a las pretensiones que propuso el Ministerio Público y en virtud de ello se presentaron varias ordenaciones con cargo a la corporación que la administra, Coralina, y a la DIMAR, a la Dirección Marítima, justamente para garantizar la vida humana en el mar y garantizar
el derecho a la salud, a la seguridad y al ambiente sano de los sanandresanos y los turistas que llegaban a Yoniquí. Déjenme, los interrumpo un segundo para recordar la cifra. En 2017, solamente hablemos de 2017, ingresaron como visitantes, como turistas a esa isla 998.763 viajeros. Imagínense, eso es lo que le puede hacer a Yoniquí, porque en su gran mayoría, digamos no el 100%, porque hubiera personas que no quisieron visitar Yoniquí, pero solo la mitad. Eso debió tener un efecto sobre el parque. Efectivamente, eso fue uno de los puntos más sensibles que nosotros como Procuraduría dejamos en claro desde un primer momento, por la sobreexplotación que está teniendo la isla. San Andrés, de acuerdo con el censo actual, tiene aproximadamente entre 70 y 75 mil personas y están entrando 1 millón de turistas al año. Verificamos incluso unos problemas en la OCRE, que es la Oficina de Registro y Control, e inclusive propusimos un incidente de desacato en el que también obtuvimos decisión favorable en su momento por los indebidos controles que en su momento se estaban ejerciendo para limitar el número de personas que ingresaban a San Andrés. Delegado Gilberto, nos contaba pues que ya el tribunal ordenó puntualmente pues el cuidado de la parte de San Andrés, pero ¿de qué forma será cumplir esas medidas en realidad por parte de la Procuraduría? Nosotros, como garante de las sentencias judiciales, vamos a hacer especial vigilancia en esto. La Procuraduría ha entendido que los jueces en este momento son los fundamentales garantes de los derechos al ambiente sano, y las recientes decisiones de las altas cortes en función de lo que son el cuidado del patrimonio ecológico así lo validan. En este caso específico, la Procuraduría se hará presente y verificará que las órdenes dispuestas con cargo a la corporación y con cargo a la DIMAR se cumplan de la mejor forma posible. Yo debo interrumpirlos en este momento porque en la sede del Consejo Nacional Electoral, el viceprocurador Juan Carlos Cortés González presenta un recurso de la Procuraduría de nulidad frente a la decisión de esa corporación de no declarar la nulidad frente a la inscripción del candidato a la alcaldía de Cartagena. Escuchemos lo que dice el viceprocurador. Son atendibles o interesantes, esto debería ser decidido por el Consejo de Estado. Nosotros estamos plenamente convencidos que la competencia es del Consejo Nacional Electoral, y ha ocurrido una circunstancia nueva, es esta que les estoy refiriendo, y es que frente al procedimiento encontramos que hay una afectación, una vulneración a este procedimiento, por cuanto la decisión del Consejo de Estado debe ser no con 6 sino con 7 votos. Entonces el Consejo Electoral debe ser una decisión de 7 votos y no 6, por ende estamos pidiendo la nulidad y que se vuelva a votar, obviamente teniendo en cuenta los argumentos que la Procuraduría ha señalado. ¿Podría demorar la resolución de esta solicitud de nulidad? Porque los términos son perentorios, estamos cercanos a la elección. Se pone a prueba, por supuesto, la capacidad preventiva, anticipatoria y de decisión del Consejo Nacional Electoral. Por eso, como lo requerimos desde el primer momento, estamos pidiendo celeridad. De hecho, hay convocada una audiencia para el día miércoles que esperamos se cumpla y que esperamos, por supuesto, en esta audiencia se ventile en primer término la solicitud de nulidad, procesalmente debe considerarse, y luego se reconsideren los argumentos de la Procuraduría. ¿La Procuraduría a qué otras instancias podrían recurrir en caso de que el Consejo Nacional Electoral pues no admita esta nulidad? Nosotros continuamos en esta batalla jurídica porque haya plena aplicación del régimen de inhabilidad. Es que el régimen de inhabilidad no nos lo inventamos ni es en contra de una persona, de un sujeto, sino hay que cumplirlo, hay que generar condiciones de igualdad en cualquier procedimiento electoral. Por eso estamos dando esta batalla en este momento, pidiendo la nulidad y que se resuelva inmediatamente, ojalá el mismo miércoles, por el Consejo Nacional Electoral, y vendrán otras instancias. La Procuraduría, por las vías jurídicas, pues recurrirá, presentará los memoriales ante el mismo Consejo eventualmente en el momento de la declaración de elección, podrá recurrir a la justicia ante la autoridad electoral y evaluará otras alternativas jurídicas para este propósito. Son batallas que hay que dar por la ética, por la conservación de la igualdad, y sobre todo son batallas que la ciudadanía y la sociedad debe asumir, y por eso estamos convocando al Consejo Nacional Electoral para que cumpla con su compromiso y su responsabilidad. La ponencia que acogió la sala plena dice que el contrato no fue firmado durante ese año en el que se habían habilitado, sino que estaba en ejecución y que eso no es una prohibición. ¿Cuál es la respuesta de ese argumento? Me parece importante resumir en muy brevemente los dos argumentos centrales de la Procuraduría. Uno, es cierto, está probado que el día 30 de octubre
un día antes de que el alcalde anterior de Cartagena renunciara, cuando ya había sido sujeto de medida de aseguramiento, cuando había sido suspendido previamente por la Procuraduría, el hoy candidato celebra un contrato de otro sí, modifica el contrato y extiende por unos meses más su vinculación contractual. Ahí para el Ministerio Público hay clarísimamente la configuración de una causal de inhabilidad porque se firmó, se celebró un contrato. Y dos, segundo argumento de la Procuraduría, la celebración de un contrato no puede ser como el momento en el cual se firma un contrato, sino en el cual se ejecuta. Tengamos en cuenta que este candidato tuvo contratos, ejecutó funciones en el ámbito de Cartagena hasta el 31 de diciembre de 2017, no obstante el contrato original se hubiera firmado unos meses antes a cumplirse el año de la elección. Para la Procuraduría, el alcance de la inhabilidad es que un candidato no puede ser contratado a la vez. Para eso hay un término, para eso la ley nos establece un año de diferencia y nosotros vamos a sostener y a defender este argumento en sede judicial. Reiteramos, era el viceprocurador general de la Nación, Juan Carlos Cortés González, quien radicó ante el Consejo Nacional Electoral un recurso de nulidad frente a la decisión de esa corporación de no declarar nula la inscripción del candidato a la alcaldía de Cartagena, Antonio Quinto Guerra. Retornamos con usted, delegado Blanco. ¿Con estas medidas estamos protegiendo la biosfera? Sí, por supuesto. Es que hay que tener en cuenta adicionalmente la sensibilidad de este ecosistema. Nosotros en el caso de San Andrés debemos recordar que fue declarada por la UNESCO en el año 2000 como Reserva de Biosfera Seaflower y el Estado colombiano debe hacer absoluta presencia, por eso el Ministerio Público a través de la intervención judicial ha logrado la protección de este estratégico ecosistema. Ambientalmente, ¿el Plan San Andrés ha funcionado para algo? Sí, efectivamente, cuando nosotros verificamos qué era lo que ocurría con la deficiente prestación del servicio de salud, fue porque nos desplazamos en días recientes a San Andrés, justamente en el marco de una sentencia que se produjo el 5 de septiembre del año pasado por el tribunal de allá. Y en virtud de ese plan se estaba echando de menos el cumplimiento del Plan San Andrés, que como todos sabemos se trata de unas medidas que adoptó el gobierno nacional luego del fallo de La Haya, que tuvo repercusiones transfronterizas entre Colombia y Nicaragua. En virtud de las ordenaciones que dispuso el tribunal, pues eso toca muchísimos frentes que me desbordan a mí en lo ambiental, porque hay temas de infraestructura, de servicios públicos, de saneamiento. Nosotros convocamos una mesa a todas las autoridades del orden nacional e incluso local, justamente haciéndole seguimiento a esas medidas. Y es muy buena tu pregunta, y la traigo a cuento en este momento, porque nosotros recientemente estamos esperando la respuesta del gobierno frente al exhorto que recientemente le hicimos en cuanto a la instalación de las plantas desalinizadoras. No hay derecho que San Andrés en este momento no cuente con la suficiencia de agua potable. San Andrés en este momento está funcionando con una planta desalinizadora que produce 50 litros por segundo y se están reclamando un mínimo de 125, que son las otras dos plantas desalinizadoras pendientes. ¿La demanda es de cuánto? De 150, pero con 125 la accesibilidad sería suficiente para la isla. Yes, sir. This is the people who like you run down. You don't know. The sweetest food is San Andrés and Providence got. Nothing can compare with that. Caribbean new style. Than that. Saludamos a quienes reportan audiencia desde el 99.5 en FM en la isla de San Andrés. Usted también ha sido noticia, su delegada también ha sido noticia por las medidas que logró para proteger al municipio de Pijao en el Quindío. ¿Qué lo llevó a hacer esa petición? ¿Qué le concedieron y a quién estamos protegiendo? Bueno, eso fue una afortunada noticia. Efectivamente, el Tribunal Contencioso Administrativo de Armenia nos concedió unas medidas cautelares, pero yo quiero hacer un paréntesis sobre esta pregunta porque más allá de lo que significó esta decisión judicial, es importante recordar, como ya nosotros lo habíamos hecho en un momento anterior, que en este momento existen 768 municipios en el país en riesgo de vulnerabilidad por los efectos del cambio climático. Hay asentamientos humanos en las laderas de los ríos que pueden sufrir una tragedia como la que ocurrió en abril del año pasado en Mocoa, y eso fue lo que nos instó a nosotros como Procuraduría a
presentar esta acción popular que tenía por propósito evitar una tragedia en el municipio de Pijao. Obviamente con esas medidas cautelares conseguimos que se vinculara a la Corporación Autónoma Regional y al municipio mismo a efectos de que se instalaran unas sirenas y unas barreras de contención para, en el evento que hubiese una creciente en el río, acabara con el pueblo. Delegado, estas medidas también que se aplicaron en Pijao, ¿se piensa replicar en el país, en otras regiones del país? Digamos que eso es... Gary, nosotros hemos apuntalado la gestión de la delegada en muchos aspectos en lo que nos significa el poder que nos pueden proveer las decisiones judiciales. El juez en este momento está fungiendo como un articulador. Cuando las otras entidades y las otras ramas del poder público no responden a la demanda para proteger el derecho al ambiente sano, hemos utilizado como herramienta fundamental lo que nos pueden proveer los jueces a través de sus decisiones, y muy seguramente en un mapeo que tenemos de los municipios con más vulnerabilidad, de estos 768 municipios, los vamos a adelantar. See the sunshine on my window. See the clothes hung on the line. Feel the wind bring. Bueno, termina aquí esta emisión de nuestro programa Somos Procuradores, un espacio que dedicamos a San Andrés, a la protección de la biosfera, a la seguridad de los habitantes y de los visitantes. Recuerde, Somos Procuradores es un programa, un espacio pensado en los ciudadanos y para los ciudadanos. El próximo lunes 7 de mayo volveremos con un nuevo tema de interés. See the sun, I can feel the heat. Great day, and I love it, yeah.